Mis apreciados colegas, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, que es la Ley 5749 del año 2017. Como ustedes sabrán, a partir de ese año se ha aprobado esta Carta Orgánica y también con esta nueva normativa se dio el cambio de la denominación del Ministerio de Educación y Cultura a pasar a llamarse en este mismo momento Ministerio de Educación y Ciencias. O sea, el marco legal que ha modificado el nombre es justamente la Carta Orgánica. Entonces es un documento muy importante y nos habla básicamente de la estructura orgánica, o sea, del organigrama de lo que es una institución, nuestra institución madre en lo que se refiere al ámbito educativo. Entonces vamos a ver los puntos más importantes de esta ley. Como ustedes pueden apreciar, vamos a ver cuál es el objeto de la ley, o sea, qué es lo más importante que refleja o que nos indica esta ley. El objeto tiene por objeto establecer la estructura orgánica, o sea, cada uno de los estamentos, cada una de las dependencias de los órganos más importantes. Y a partir de allí, obviamente, lo que tiene que ver en cuanto a sus funciones y obviamente los órganos que conforman el Ministerio de Educación y Cultura, que a partir, dice, de la promulgación de la presente ley pasará a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias en adelante MEC. O sea, entonces la ley 5749, a partir de la promulgación de esta ley, nuestro Ministerio de Educación pasa a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias. El alcance. En esta ley se determinan, además de la estructura orgánica de la entidad, la finalidad del ministerio, sus competencias y la descripción de las funciones. O sea, la estructura orgánica, el organigrama, la finalidad, las competencias y las funciones de cada una de ellas. En cuanto a competencias, tenemos que el Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educativo nacional y como tal es responsable de establecer la política educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo nacional conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Ley 1264/98, Ley General de Educación. El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general. Dentro de lo que es el régimen general tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación refleja. Como así también tenemos la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. Es muy importante, ya que estamos hablando de la ley 1264, recordar que en esta ley, en uno de sus últimos artículos, se dispone la derogación de 20 artículos de la ley 1264, que es muy importante también. Por lo tanto, antes de estudiar o cuando tengamos que nosotros analizar y dar lectura a las leyes, primero empezar de la Carta Orgánica para que podamos entonces ir excluyendo esos artículos que ya no tienen vigencia hoy en día dentro de lo que es la Ley General de Educación, que son 20, no son pocos, por lo tanto es muy importante entonces recordarles que tengamos un poco de cuidado con eso y al final de este tutorial vamos a ver cuáles son esos artículos. Bien, es importante recordar que la educación básica se entiende. ¿Qué es educación básica? ¿Qué es lo que se entiende por educación básica? En concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación se entenderá por educación básica aquella que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa, su inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se fomentará
La educación media en sus diversas modalidades será considerada educación básica por ser necesaria para todos los ciudadanos y consecuentemente será gratuita en las instituciones públicas administradas por el Estado. Entonces, la educación básica, en términos simples y concretos, no es otra cosa que aquella educación necesaria, lo mínimo necesario como para que una persona se pueda desarrollar en una sociedad mediante el ejercicio de una ciudadanía activa, mediante la inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante el resto de su vida. Esa es la educación básica, lo mínimo que una persona necesita para desarrollarse en sociedad. Bien, el Estado garantizará el acceso universal y la culminación de la educación media como parte de la educación básica obligatoria. Ustedes saben, a partir del año 2010, la educación media pasa a ser también obligatoria y al ser obligatoria pasa a denominarse educación básica. Entonces recordemos que aquí empieza el primer cambio. La educación básica incluye los siguientes niveles y modalidades. Forma parte la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media y la educación permanente de personas jóvenes y adultas. Reitero, la educación básica hoy en día incluye 4 niveles y modalidades. O sea, los primeros 3 son niveles, que serían la educación inicial, la educación escolar básica, que es diferente a educación básica, estamos hablando de la educación escolar básica, y la educación media. Y por último tenemos la modalidad de la educación permanente de personas jóvenes y adultas, como entonces denominados a partir de ahora como educación básica. O sea, lo mínimo necesario que una persona necesita para desarrollarse o desenvolverse en una sociedad. El primer nivel de esta estructura comprenderá la educación inicial y también el primero y segundo ciclo. El segundo nivel, el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media. Y el tercer nivel, el último nivel, será o comprenderá la educación superior. Bien, tenemos las funciones, lo que es las funciones del ministerio, que es una de las partes más importantes también de lo que es la Carta Orgánica. Básicamente, el Ministerio de Educación y Ciencias tiene por finalidad garantizar la educación como un bien público y derecho fundamental del ser humano. A tal efecto, deberá cumplir con las siguientes funciones. Y tenemos las funciones, ¿verdad? Que rápidamente vamos a ir leyendo. Una lectura rápida: formular, ejecutar y evaluar la política educativa nacional, impulsar la promoción, desarrollo, difusión y popularización de las ciencias en el marco, ya sabemos, la educación formal, no formal y refleja, contribuir al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos conforme a la política educativa nacional, ejecutar los planes, programas y proyectos de educación y ciencias y asegurar que los mismos se desarrollen de acuerdo con las metas de calidad. Establecer mecanismos institucionales que permitan la participación social en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas, diseñar, desarrollar y aplicar el marco curricular, planes y programas de estudio para todos los niveles y modalidades de enseñanza, como así también proponer ajustes en la oferta educativa en función a los fines de la educación desarrollados en la Ley 1264 General de Educación, como así también fortalecer la carrera del educador a través de políticas de acceso, formación, capacitación, promoción, evaluación y compensación y salida del sistema, como así también coordinar con otras instancias del Estado y el sector productivo el desarrollo, implementación y evaluación de programas de formación y capacitación para el trabajo, fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías, organizar, estructurar y normalizar la oferta educativa conforme a los principios y características establecidas en la ley, promover experiencia e innovación educativa, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme a los objetivos educativos, habilitar, licenciar, supervisar, intervenir y clausurar instituciones y establecimientos educativos, fortalecer la capacidad de gestión con la introducción de sistemas de información que propicien la rendición de cuentas, implementar un sistema nacional de estadísticas e información educativa
que facilite la interconexión y comunicación de todos los integrantes del sistema educativo nacional, como así también cumplir las demás funciones que le encomienda la ley y diseñar e implementar un sistema de comunicación social interno y externo al MEC que aporten la construcción de una política de inclusión de los actores del sistema y potencie la identidad, sentido de pertenencia, participación social, transparencia y rendición de cuentas. Bien, todas estas son funciones del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cuál es su domicilio? El domicilio y jurisdicción tiene su domicilio legal en la ciudad de Asunción. Los tribunales de la capital de la República serán competentes en todos los asuntos judiciales en que fuere actor o demandado. Tenemos lo que son las políticas de gestión, tenemos la simbología, el Ministerio de Educación y Ciencia promoverá la utilización adecuada de los símbolos patrios de las instituciones educativas. El MEC establecerá los mecanismos para la difusión y protección de la simbología institucional que adopte y asegurará la coherencia con los símbolos patrios. En cuanto a la política educativa educativa para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos en la educación deberá estructurarse y normalizarse en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La subvención, habla también de las subvenciones, habla de las intervenciones, habla de las sanciones aplicables a consecuencia de la intervención, como así también de las inversiones en infraestructura. Recordemos entonces que la inversión en infraestructura y equipamiento escolar, con independencia de su fuente de financiamiento, deberán ser coordinadas indefectiblemente con el MEC. Vamos a la parte central de este documento, los órganos de gestión. ¿Cuál es la organización del Ministerio de Educación y Ciencias? La estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias contempla los siguientes órganos de gestión. Se clasifican en 4 órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Tenemos a los órganos consultivos, tenemos a los órganos de apoyo, los órganos misionales y los órganos de ejecución. Rápidamente simplemente vamos a ir viendo cuáles son estos órganos consultivos, de apoyo, misionales y de ejecución. Ya queda a criterio de cada uno leer cada una de las dependencias que forman parte de los distintos órganos. Bien, entonces rápidamente acá también tenemos las funciones del ministro, que ustedes pueden ir leyendo, de los viceministros, la ausencia temporal que pasa en este caso y el consejo de directores generales. Primer órgano, los órganos consultivos, y en cada capítulo ustedes pueden, el siguiente capítulo va a ser el siguiente órgano. En este caso, capítulo 3 habla del órgano consultivo. La estructura es la siguiente: la naturaleza y composición, o sea, qué significa o cómo está dado y cómo se compone. Entonces, estos órganos consultivos poseen competencias deliberativas, nos dice, a los efectos de proponer lineamientos de políticas en las materias que les son asignadas. Órganos consultivos entonces está representado por distintas, vamos a decir, distintos actores, diferentes consejos, que está representada de manera pluralista y representativa por entidades de los distintos niveles del gobierno central, departamental y municipal, así como también por representantes de sectores productivos, entidades no gubernamentales y entidades gremiales. Entonces, estos 10 consejos son los que conforman parte de los órganos consultivos y que forman la primera estructura, o sea, el primer apartado de órganos del MEC. El CONEC, el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, el CONES, el Consejo Nacional de Becas, el Consejo Nacional de Educación Indígena, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional de Cultura, de Ciencia y Tecnología, FONACIDE, como así también la Comisión Nacional de Bilingüismo. Rápidamente entonces vamos a ir al siguiente capítulo, que en este caso sería capítulo 4, para que ustedes puedan ver cuál es la siguiente, perdón, creo que ya pasé, capítulo 4, que sería acá. Los órganos de apoyo, asesoramiento y control y todo lo que contiene. El siguiente capítulo, ustedes van a ver aquí los órganos misionales, todo lo que contiene, y por último los órganos de
ejecución. Son los órganos